A continuación, y antes de entrar a la fase final de esta jornada, vamos a reproducir un breve video institucional de la Fundación. Federalismo y Libertad nació hace 10 años y por eso trabajamos para mejorar Tucumán, el país y la región, a través de programas que promueven mejores políticas públicas, que incentiven la creación de la riqueza, la generación de empleo y den más oportunidades. Desde el 2020 analizamos y medimos el impacto de la pandemia con expertos y líderes de opinión más importantes del país y la región. Medimos el impacto en el empleo y en los distintos sectores económicos a través de nuestro Observatorio de Economía Regional. Aportamos a la transparencia pública, alertamos sobre los desequilibrios fiscales y medimos la eficiencia del gasto estatal a través del Observatorio del Gasto Público. La pandemia exigió adaptarnos al mundo digital y lo pudimos desarrollar. Desde el comienzo de la pandemia realizamos más de 200 conversatorios con un total de más de 2 millones de reproducciones. Somos uno de los think tanks con más seguidores en el país. Forjamos el semillero de nuevos dirigentes en Tucumán a través del programa Voces Emergentes. Muy agradecido, ¿no?, con la Fundación porque tener la posibilidad de participar en este ciclo de Voces Emergentes, que las herramientas de transformación que tenemos en la sociedad las tenemos adentro nuestros. Y en alianza con la Foundation for Economic Education, intentamos aportar a una mejor comprensión de la economía entre los jóvenes a través de nuestro programa Emprendimiento en una lección. Más de 10.000 jóvenes participaron de nuestras actividades. Pensando en los jóvenes, yo diría que es de las fundaciones más relevantes que tiene la Argentina. En estos 10 años generamos cientos de espacios de diálogo entre los actores relevantes de distinto color político. Pensamos en el Tucumán y la Argentina en el largo plazo, a través de nuestro programa Tucumán Futuro. Analizamos los procesos históricos y hacemos aportes a enriquecer el debate público a través del Centro de Investigaciones de Tucumán, con la participación de jóvenes investigadores e intelectuales consagrados. Emprendimos una producción sin antecedentes en la provincia, un documental sobre la vida de Marco Avellaneda. ¡La libertad o la tumba! ¡Tucumán, sepulcro de los tiranos! Creemos en la pluralidad, la cultura y el diálogo democrático, y esto es reconocido por figuras destacadas de la política, las letras y el periodismo. Y Federalismo y Libertad tiene esa característica maravillosa que es también contar con la participación de gente que no necesariamente está de acuerdo con todos los planteamientos. Yo creo que es profundamente necesario y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Creamos la editorial Aurora. Nuestro catálogo de obras de ficción y no ficción combina el prestigio de autores consolidados con la apuesta por voces emergentes y obras de reciente creación. Somos el primer think tank tucumano en iniciar expansión regional a través de la creación de nuestro centro latinoamericano. Creamos el programa Balsa Virtual y reunimos a los artistas cubanos del movimiento San Isidro que luchan por la libertad en Cuba. Reunimos a los influencers más destacados de la región a través de nuestro programa Voces Alternativas. Y en alianza con el Adam Smith Center for Economic Freedom Florida International University, lanzamos el programa Contracorriente. Aumentamos un 50% nuestra presencia en medios de comunicación, tanto provincial como nacional, y también internacional. Consolidamos nuestras alianzas internacionales con la Fundación Friedrich Naumann, Atlas Network, International Republican Institute, Red Liberal de América Latina, Foundation for Economic Education, Adam Smith Center for Economic Freedom. Somos el primer think tank tucumano reconocido internacionalmente. Gracias a la Fundación y felicitaciones por la persistencia en defender valores que muchas veces son difíciles de defender en determinados contextos políticos, culturales, etc. Y vamos por más. Estamos orgullosos y orgullosas del trabajo que hicimos estos primeros 10 años. Conocelo en federalismoylibertad.org y sumate. Muchas gracias a todos. El último panel de esta jornada está titulado Desafíos de la estabilidad y crecimiento en democracias complejas. Quiero invitar al escenario a moderar este panel a Majo Romano Boscarino, directora de Políticas Públicas de Federalismo y Libertad, y a quienes serán los expositores a cargo, Alfonso Pratgay, expresidente del Banco Central de la Argentina, y Julio Velarde,
presidente del Banco Central de Perú. Los recibimos con un fuerte aplauso. Hola, hola. Buenas noches a todos. Bueno, último panel y enorme desafío. Primero agradecer, por supuesto, a nuestros expositores de lujo. Para mí va a ser muy difícil tratar de reunir tantas preguntas por un tema que nos interesa demasiado a los argentinos, ¿no? Que tiene que ver con los problemas económicos y políticos que nos atraviesan. Para empezar, breve introducción. No sé si algunos recordarán que algún premio Nobel de Economía hace décadas dijo que en el mundo existen 4 tipos de países: los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Respecto a Japón, lo decía porque después de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica catastrófica que vivía pareció un desafío muy grande y, sin embargo, Japón logró convertirse en la segunda potencia económica mundial. ¿Qué pasó con Argentina? Todo lo contrario, ¿no? Vivimos hace décadas sumidos en ciclos económicos de ilusión y desencanto. Me gusta mencionar un famoso libro que habla sobre esto. Y hoy, al borde de una hiperinflación, lamentablemente, otra vez en un escenario muy complejo, con además un nuevo desafío en lo político, un presidente electo muy distinto a la política tradicional, que también viene a plantear reformas desafiantes, ¿no?, para pensar. De eso vamos a hablar con Alfonso y con Julio. Voy a arrancar con Julio. Julio, ¿cómo ven en este contexto económico y político desde Perú a la Argentina? Había 2 puntos. Creo que hace mucho tiempo no ha habido un presidente electo que haya sido tan conocido fuera de Argentina. Es sorprendente el seguimiento que tenía desde hace un tiempo en diferentes países. ¿Quieres? Un poquito más cerca, sí. Acercarlo un poquito. Vi por el que maneja las redes de Milei, Iñaki Gutiérrez, que Perú era el país que más, después de Argentina, el país que más seguidores tenía. Uno lo ha visto realmente en Chile cuando vive en España. Multitudes que lo ven. Tucker Carlson, no sé, 400, 500 millones de personas vieron la entrevista. Entonces creo que nunca alguien despertó tantas expectativas. Y desde hace tiempo, me sorprendió un médico que va a verme la presión que hace cierto tiempo en mi casa. Desde hace 3 años me hablaba de Milei. Y tenía seguidores que lo veían en YouTube, etc. Era una cosa impresionante. Pero fuera de eso, creo que no ha habido reformas en la región desde los 90s en gran medida. Entonces creo que soplan unos aires que ojalá que estas reformas puedan concretarse. Parte del menor crecimiento que uno observa en América Latina ha sido esta fatiga de reformas, estas reformas que no se han hecho prácticamente en los últimos 20 años en la región. Y creo que si este gobierno emprende las reformas que creo que quiere hacer efectivamente, puede haber un aire favorable para impulsar reformas en otros países. Alfonso, sos muy crítico del gobierno actual, de Alberto Fernández, y sobre todo del ministro candidato Sergio Massa, pero también del actual presidente, o que va a iniciar sus funciones el 10 de diciembre, Javier Milei. En este escenario, ¿cómo ves el contexto actual y político? Diagnóstico. Describamos este punto de partida. Bueno, primero, antes de arrancar, quiero agradecer la invitación, ¿no? Que era lo primero que había a la casa de algún amigo, y esta casa es amiga, no es la primera vez que vengo, pero cada vez que vengo lo hago con mucho placer por todo lo que hace la Fundación, que quedó plasmado en el video. Los felicito por el cumpleaños, 10 años es mucho, con los pocos recursos y con los muchos esfuerzos. Y también celebramos 40 años de democracia en Argentina, así que hay mucho para reflexionar, ¿no? Obviamente no vamos a tener el tiempo, ¿no? Pero también para mí es un placer compartir un panel con Julio. Yo a Julio lo conocí hace 20 años, cuando yo era presidente del Banco Central, y Julio estaba en una función en un instituto andino, antes de pasar a ser el gobernador del Banco Central de Perú.
Y Julio además tiene, para toda la discusión de este momento en Argentina, es un testimonio vivo de los que creemos que la salida es por el lado de un Banco Central independiente, ¿no? Julio fue nombrado hace 17 años como presidente del Banco Central de Perú y pasaron, perdí la cuenta de cuántos presidentes pasaron, presidente de la Nación. La última vez que lo vi a Julio casualmente era en un evento en Santiago de Chile y justo ese día estaba renunciando Pedro Pablo Kuczynski y Julio daba su alocución como si nada estuviera sucediendo, porque su carril es otro, el carril de la estabilidad monetaria y sobre todo el carril de la independencia que él ha sabido encarnar como presidente del Banco Central. Así que Julio, yo soy un admirador y me encanta estar en este panel y me parece que tenemos mucho más para aprender de vos que de mí en este panel. Pero cumplo mi parte y voy a responder la pregunta. Creo que es muy potente el mensaje de las urnas de este año. Si bien fue zigzagueante a lo largo del proceso electoral, las PASO las ganó Milei, las generales las ganó Massa, detengámonos un segundo en eso también para tener una visión completa del estado de situación. A Massa le faltaron 3 puntos para ganar en primera vuelta. Lo repito. Massa estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Y el resultado final fue muy distinto a lo que efectivamente ofrecía Massa, ¿no? No es una reflexión sobre la cambiante opinión pública, sino sobre la aberrante regla que tenemos de balotaje en Argentina, ¿no? Argentina es el único país del mundo que yo recuerde donde con el 40% podés ser elegido presidente sin ir a una segunda vuelta, siempre y cuando tengas 10 puntos más que el segundo, ¿no? Esto se origina en el Pacto de Olivos, la reforma de la Constitución del 94, y donde el peronismo puso ese límite porque el peronismo creía que siempre iba a tener por lo menos 40 puntos. Entonces, la gran novedad de esta elección es que por primera vez en la historia el peronismo unido no llegó a los 40 puntos. Es la peor elección en la historia del peronismo desde Perón en adelante. Y además es el final, o es un rechazo contundente de la sociedad a una versión del peronismo muy particular, que es lo que comúnmente llamamos kirchnerismo, ¿no? Los argentinos le dijeron basta al populismo, y muchos de los argentinos que le dijeron basta al populismo dependen todavía hoy del Estado, ¿no? A través de un plan, a través de algún trabajo, a través de alguna jubilación, y el voto del 56% en contra de eso es muy potente, no hay ninguna duda, y eso es algo que, por lo menos yo, desde mi lugar y desde mi espacio político, lo celebro y me da mucho alivio de que Argentina finalmente comience a comprender que no hay futuro con populismo, ¿no? La otra parte de la elección es, bueno, lo que había enfrente era un poco lo que dijiste vos, Majo, alguien relativamente desconocido para la política, muy conocido afuera, como dice Julio, pero como influencer más que como político, con muy corta trayectoria política, solamente 2 años en la Cámara de Diputados, y con muy poca estructura. Para el votante eso ha sido un factor decisivo como positivo para votarlo a Milei. Hay que ver si para gobernar es un factor que ayuda o que juega en contra. Creo que hay un enorme signo de interrogación. Me parece que Argentina votó por un cambio, hay un clima de época de cambio, de fin de régimen anterior. Por supuesto que hay que acompañar ese cambio, pero también hay que subrayar, como dije recién, Massa estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta y el presidente electo no tiene ninguno de los 24 gobernadores y tiene apenas 40 bancas en diputados y 7 bancas en el Senado. O sea, el 10% del Senado y un poquito más del 15% ahí de diputados. Entonces, el mensaje de la sociedad es contundente pero es críptico a la vez. Le dijo basta al kirchnerismo, le dijo sí al cambio, pero no le dio al cambio las herramientas necesarias para que ese cambio sea viable, sea posible. Entonces, a partir de ahora, la responsabilidad sobre Milei es muy grande
y depende mucho de la muñeca política que pueda tener Milei como presidente para generar eso que él generó en la sociedad, que lo pueda trasladar a las herramientas, a los caños a través de los cuales funciona la política, para no desilusionar, ¿no? Como bien dijo Julio recién, ha generado mucha expectativa. Cuando es grande la expectativa, es grande el desafío también, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos esa predisposición ante un cambio. Hoy casualmente hubo una reunión de los gobernadores y de muchos legisladores de Juntos por el Cambio, donde se acordó que no se cogobierna, pero sí se acompaña en lo que haya que acompañar. Y bueno, es un nuevo amanecer que no está exento de dudas y de algunas nubes en el horizonte, ¿no? Gracias. Argentina tiene una crisis de inflación, como yo mencionaba antes. La inflación es un problema histórico, ¿no? Lamentablemente crónico. Y queremos saber cómo lo resolvemos. Y creo, Julio, que para nosotros es muy importante tu presencia acá, porque como bien decía Alfonso, 17 años en ejercicio de tus funciones como presidente del Banco Central, de un país que logró hace tiempo la estabilidad y derrotar o minimizar este problema. ¿Cómo lo hicieron? Estuve encargado de la presidencia del Banco Central en el 90, cuando se estabilizó. Y realmente la parte esencial es cortar el déficit. Eso creo que lo tienen claro acá. No es fácil, pero tiene que hacerse. En todo caso, evitar el financiamiento por parte del Banco Central de ese gasto. Por otra parte, el programa siempre es complicado. Yo tengo confianza en que tengan éxito, pero hay mucho detalle y es complicado. No hay que equivocarse en el ajuste de precios, no hay que hacer el tipo de cambio, no sabemos si va a ser flotante o fijo el comercial, va a parecer diferencial financiero el comercial. Alfonso sabe más de eso. Pero mi experiencia es que estos ajustes son desordenados. Tiene que haber muchos cocineros que quieren meter la mano. Cada uno tiene su receta. Entonces, lo que uno cree que hay un acuerdo, hay algún ministro al final que mete algo más que hace que el problema sea distinto. Pero creo que no es la receta. Todos sus vecinos lo han hecho. Todos sus vecinos tienen inflación de un dígito. Uruguay, Paraguay, Chile, o sea, realmente se puede hacer. Lo esencial es cortar el financiamiento del déficit. Lo esencial es tener un banco central autónomo que esté prohibido de financiar directamente al gobierno y que tenga ciertas restricciones, ¿no? ¿Y por qué crees que en Argentina no lo logramos? Creo que hay mucha gente que vive el Estado. El problema realmente no es decir corto el gasto o subo impuestos, sino cómo afecta a otros impuestos esta reducción de gasto, un montón de grupos de intereses. Entonces lo complicado es un poco eso, ¿no? Pues tiene que hacerse, no hay solución. Y creo que lo están comprendiendo en el gobierno. Y tengo la esperanza que tenga éxito. Obviamente siempre problemas pueden haber y es difícil decirlo ahora. Y no creo que tenga una visión clara hasta dentro de 10 días. Estoy seguro que inclusive, no estoy diciendo, tal vez incluso lo que piensen ahora no va a ser lo que hagan el lunes 11. Porque realmente es un montón de detalles en que uno tiene que meterse, ¿no? Alfonso, fuiste presidente del Banco Central. ¿Qué tomarías de esa experiencia para discutir esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo resolvemos hoy el problema de la inflación? Porque parece utópico pensar en un país que logra volver, ¿no?, a tener un Banco Central independiente como en algún momento lo tuvo, que es el caso que vos mencionás siempre de tu experiencia personal, con estas dificultades, con una sociedad pidiendo shock, pidiendo que se resuelva ya, y por eso la apuesta también a este programa tan diferenciador de Javier Milei con una propuesta más radical como es la dolarización. Primero empiezo por una explicación de por qué llegamos donde estamos, ¿no? Y tomando un poco lo que decía Julio hace un rato. El populismo no es simplemente una etiqueta que cae bien o cae mal, tiene consecuencias el populismo. Y cuando el populismo se combina con un banco central que está tomado por el poder de turno, una de las consecuencias es el empobrecimiento de todos, pero en particular el empobrecimiento de los más
desposeídos a través de la inflación. Hoy hablábamos con Julio en el almuerzo, poniéndonos al día, y me contaba que el Banco Central de Reserva del Perú tiene 74.000 millones de dólares. Si tomamos en cuenta el tamaño de nuestras dos economías, 74.000 millones de dólares equivaldría a que nosotros en el Banco Central tuviéramos 165, 170.000 millones de dólares. La pregunta que hay que hacerse es por qué Perú los tiene y nosotros no. Y hay una respuesta inicial a esa pregunta, obviamente la realidad es mucho más compleja, pero el populismo es básicamente la principal razón por la cual nosotros, en vez de tener 170.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central y por lo tanto no tendríamos ningún problema, tenemos menos 10.000. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos 180.000 millones que podríamos tener si hubiéramos hecho las cosas medianamente bien o tan bien como las hizo Perú? Bueno, hubieron 2 ciclos populistas en los últimos 20 años que fueron devastadores para el Banco Mundial, para el Banco Central. Yo esto a veces lo registro en Twitter o en X, hay que decir ahora para los que lo quieran ver, cada tanto actualizo una tabla, pero donde básicamente muestro qué pasó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y qué está pasando durante el gobierno de Alberto Fernández en términos de resultado patrimonial del Banco Central. Y el cálculo que hago es variación de reservas internacionales netas durante la gestión y aumento del pasivo remunerado, que ahora está en boga, esto de hablar de las LELIQs, en la misma moneda, en dólares. Y cuando yo hago esos números veo que durante las primeras 2 presidencias de Cristina Kirchner, el kirchnerismo le sacó 60.000 millones de dólares al Banco Central y durante esta presidencia de Alberto Fernández le sacó 70.000 millones de dólares al Banco Central. Entonces, ¿por qué no tenemos 150.000? Porque tuvimos kirchnerismo. Digámoslo con la contundencia que hay que decirlo. Y no es un problema de los políticos argentinos, no es un problema del excremento, porque la moneda es un excremento, es un problema de que en los últimos 20 años tuvimos 2 gobiernos populistas que se llevaron por delante el Banco Central. Y ese es el punto de partida, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución es complejísima. Lo presentó Julio y obviamente que no es solamente acertar en lo monetario o en lo cambiario, hay que acertar en lo fiscal, hay que acertar en lo regulatorio, hay que acertar en los precios relativos. La situación de Argentina es la peor en la historia en un momento de cambio de mando. Yo creo que es incluso peor que al inicio de la democracia hace 40 años, ¿no? Alfonsín no se encontró con un banco central tan expoliado como el que recibe a Milei, ni con un salario real tan bajo, ¿no? Ni con tarifas en la región del AMBA tan subsidiadas como en estos momentos, ¿no? Ni con deudas inmensas debajo de la alfombra, ¿no? Por mencionar una nomás, Argentina le debe a uno de los accionistas de YPF 16.000 millones de dólares, ¿no? Y es una sola de tantas otras. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Lo dije antes, con muchísima muñeca política, con destreza técnica, con capacidad de gestión y armado de equipos, y con un diálogo suficientemente amplio para que las medidas que tome el presidente sean creíbles y la sociedad crea que se van a sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, este es el desafío de relojería casi maldito que tiene por delante Milei, ¿no? Y bueno, por supuesto que la urgencia de estos momentos, lo dice él, así que lo puedo repetir yo lo vengo diciendo hace un tiempo, la principal urgencia del próximo gobierno es evitar la hiperinflación, ¿no? Y el desafío o la dificultad que implica eso es que a lo largo de toda la campaña, las cosas que viene o que venía proponiendo Milei son todas en una primera instancia inflacionarias, no son de ponerle un freno a la inflación, ¿no? Liberar de un día para el otro el cepo, liberar tarifas, aumentar las naftas, todas estas cosas en una primera instancia solamente pueden provocar más, no menos inflación. Entonces el desafío que tiene Milei por delante es desdecirse de muchas de las cosas que produjo
para frenar la hiperinflación y para a partir de ahí empezar a tener un recorrido de mayor credibilidad o ratificar, si se quiere, esa credibilidad con la sociedad. Por eso no tiene que sorprendernos de que lo primero que hizo Milei fue olvidarse de su propuesta de dolarización, ¿no? Ya no habla más de dolarizar mañana ni de cerrar el Banco Central, porque creo que entendió que eso llevaba a una hiperinflación más rápido que a evitarla, ¿no? Pero bueno, como dijo Julio hace un rato, son los primeros días de un gobierno que todavía no empezó y depende exclusivamente de Milei, de generar esa magia, de generar el equipo, de sostener la confianza y de darle a los votantes lo que los votantes le pidieron sin provocar una crisis social aún más profunda de la que ya tenemos, ¿no? Ese es un desafío inmenso. Gracias. Julio, profundizando respecto a tu rol en el Banco Central de Perú, hablaste de la importancia del déficit, ¿no? De cómo eso condiciona o no el rol del Banco Central, entre otros factores. ¿Cómo funciona el Banco Central de Perú en articulación con la política fiscal? ¿Cuáles son esas reglas que tienen? Danos detalles para aprender de la experiencia. El ajuste que se hizo subió la nafta 3.300%, casi un 800%, fue ajuste dramático. Lo que pasa es que la gente en gran medida espera una corrección. Acá mismo me da la impresión que la gente ha aceptado que una corrección tiene que hacerse. Ahora, que no les guste el resultado, obviamente están pensando que va a ser menos costoso de lo que efectivamente es. Pero llevar un ajuste de precios, no propiamente inflación, es una corrección que es inevitable, dado los subsidios que ha habido, el tipo de cambio que está, o retraso, etcétera. ¿Quieres ponerte un poquito más? Siempre me olvido, tiendo a mover demasiado las manos y se hace imposible escuchar. No, con respecto a la pregunta de fondo, alguien que estuvo más tiempo que yo en el Banco Central, que se ha ido a comienzo de este año, Stefan Ingves, el gobernador del Banco Central de Suecia, me decía que nunca se había reunido con el ministro de Economía, en 18 años que había estado. Y no veo por qué reunirse. No veo por qué reunirse con el ministro de Economía. En el COVID tenía que coordinarse cosas. Hay equipos técnicos que coordinan siempre la liquidez del gobierno, etc. No se me ocurre a mí informar al ministro de Economía si subo o bajo tasa de interés. Y no creo que al ministro de Economía se le ocurra consultarme si va a subir o bajar un impuesto. Cada uno tiene su tarea. Y excepto a veces en problemas concretos, que obviamente hay que coordinar en lo más alto, usualmente no he visto la necesidad de estar coordinando realmente. Y creo que la mayor parte no. O sea, en el caso de Estados Unidos hay una reunión que está establecida, pero en general no me imagino realmente a Powell controlar a Yellen si sube o no, a pesar que la Yellen ha sido presidenta del FED. O al revés, ¿no? Pero no sé, es mi posición, pero creo que la de todos. No en Argentina, pero sí he visto otros países de la región, el ministro de Hacienda peleándose con el gobernador del Banco Central públicamente. No, sí, en Argentina que se ve bastante también, feo. sí. Bueno, Argentina también, no quería mencionarlo. Pero sí, no creo que se vea bien en general, ¿no? No. Creo que contesto. Perfecto. ¿Y qué opinás de esta propuesta de dolarización de Javier Milei? Mira, vamos a poner las cosas positivas. Baja la inflación. Ahora causa 100 problemas adicionales. Si no se prevé este problema, no hay... se menciona siempre el señoreaje, que tiene uno que exportar mucho más para tener los dólares, porque no se puede para importar, sino para tenerlos. Pero eso creo que es poco importante. Hasta que haya confianza, la gente va a acumular dólares. No creo que sea lo principal. Lo otro que creo que es más importante, pues no lo más importante, es el ciclo económico. No sé cómo ilustrarlo. Incluso en la zona euro, la crisis inmobiliaria de España o de Irlanda en el 2011 se dio porque la tasa de interés era muy baja para España y Irlanda, una tasa de interés que correspondía a Alemania. Y para que vean lo dramático de esa situación, que se pudo soportar en la zona euro, la salida de capitales de España ese año fue más del 50% del producto, que era simplemente un pagaré del Banco de España al Bundesbank, o sea, no cosa, por si no hubiera habido.
esa línea, si se quiere, de euros que eran los dos bancos centrales del Banco de España, hubiera sido horrible, hubiera sido Irlanda lo mismo, etc. Lo más importante creo que es, y lo ha sufrido mucho Argentina, o sea, SADE-STAP, que bruscamente se interrumpan capitales. Y ahí las consecuencias son dramáticas. Ahora, de repente lo uso como un caso. Panamá le dio bien más de 100 años con el dólar. Cuando sobra plata, los bancos internacionales sacan la plata exterior. Cuando falta plata, traen dinero exterior. Pero el 89 cae como 13-14% Panamá. ¿Qué pasó? Tuvo su SADE-STAP. Pero su SADE-STAP fue que Estados Unidos dejó de pagarle el canal de Panamá, los ingresos del canal de Panamá, a Noriega, por Noriega. Y sencillamente es como si con la serie de esos dólares una contracción del gasto enorme, una recesión bastante fuerte. Y Argentina ha tenido bastante SADE-STAP. Crisis rusa era el SADE-STAP, crisis asiática era SADE-STAP, elección de Lula fue SADE-STAP en la región. Y hemos tenido un montón, incluso más recientemente, el caso de Argentina en particular se han afectado a otros emergentes por la situación. Entonces sí es una situación un poco peligrosa. Uno de los que está con Milei, no voy a mencionar el nombre, me fue a visitar en los 90 a Perú, quería dolarizar, no se le hizo caso, pero bueno. Y otra persona más importante, donde está muy conocido, de MIT, también recomendó dolarizar. Y parece que casi convencen a Fujimori, que era el presidente. Entonces lo que se hizo llamar a otro economista afuera y le consultó, dígale a su presidente que hay dos países que han dolarizado. Panamá, que su presidente está en la cárcel, Noriega, y Liberia, que al presidente lo ha matado la semana anterior, que era el sargento Taylor, ¿no? Que no es argumento económico, pero da una idea de la sensación. Baja inflación, eso no tenga duda, y por eso es lo atractivo. Baja la inflación rápidamente, pero deja abierto un montón de problemas, ¿no? Julio mencionó la palabra peligroso. Y yo creo que es peligroso también el estado calamitoso en el que está el Banco Central hoy, totalmente quebrado, con reservas negativas y además con una bola de LELIQs. ¿Cómo se desarma este problema, Alfonso, que hoy está tan en debate, tan en discusión? ¿Cuáles son los riesgos que tiene de no hacerlo bien? ¿En qué tiempo se puede hacer? Bueno, mi tentación es ir un poquito más de historia. ¿Por qué se armó este problema, en primer lugar, ¿no? Las LELIQs son las hijas de las LEBACs, y las LEBACs eran papeles con los que a la salida de la convertibilidad el Banco Central regulaba la cantidad de dinero, porque a diferencia de otros países que lo hacen comprando y vendiendo títulos públicos del Tesoro, Argentina estaba en default en ese momento y no tenía títulos para comprar. Y cuando a nosotros nos tocó entrar al Banco Central, mi regla de comportamiento era, yo entendía que esto era un pasivo, era una anomalía para un Banco Central. El Banco Central tiene esa ventaja de que por su monopolio en la emisión de moneda, porque por ley es la moneda que se acepta en la circulación, entonces el Banco Central puede endeudarse a tasa cero. El billete que emite es un pasivo del Banco Central, no paga tasa. Entonces cualquier pasivo del Banco Central es como algo que está fallando. Nosotros lo mantuvimos porque estábamos esperando al momento en que el Tesoro saliera del default y porque de esa manera podíamos marcar una curva de tasas que era importante para el funcionamiento de la economía, y eso se cumplió. Pero yo tenía mi propia regla interna, mi propia restricción era: este pasivo del Banco Central nunca tiene que ser más grande que otro activo del Banco Central que se originó también en la crisis financiera del 2001, que eran los redescuentos a través de los cuales el Banco Central ayudó y rescató a muchos bancos. Y entonces ustedes pueden ver que durante mi gestión las LEBACs nunca fueron más grandes que los redescuentos. Lo que pasó después fue que los bancos devolvieron los redescuentos, pero el Banco Central no canceló las LEBACs. Entonces, esa situación anómala se mantuvo en el tiempo y por supuesto que se aceleró de una manera extraordinaria durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner, como expliqué hace un rato. En economía nada es autónomo, por más que algunos creen que el mercado es presciente y con eso alcanza. El comportamiento estratégico es parte de la vida de la economía. Y los argentinos, a medida que vieron que los gobiernos se llevaban por delante del Banco Central,
empezaron a sacarse de encima los pesos. ¿Por qué es importante esto? Y ahora voy a la cuestión de las LELIQs. Porque hace 10 años, sí, 2013, justo después de la reelección de Cristina, 2013, pongamos ese número, un poquito antes también, la cantidad de dinero respecto del tamaño de la economía, o sea, la cantidad de billetes y monedas que llevamos, bueno, monedas ya no llevamos más, ¿no? Pero la cantidad de billetes en los bolsillos representaban más o menos el 10% del PIB. Hoy ese número, Julio, es menos del 4, es 3,5, tirando a 3. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de estos 10 años los argentinos, que son muy inteligentes, se dieron cuenta de que el gobierno o el Banco Central les cobraba un impuesto a través de la inflación y entonces fueron achicando la base imponible de ese impuesto, se fueron sacando los pesos de encima. Entonces, hoy la situación que tenés es un Banco Central con muy baja deuda no remunerada y muy alta deuda remunerada, que son las LELIQs. Como bien decía Julio hace un rato, si el gobierno o el gobierno que venga acierta y es creíble y toma las medidas que tiene que tomar en lo fiscal y logra estabilizar la economía, rápidamente se va a recuperar la demanda de dinero. Entonces, a medida que se recupera la demanda de dinero, el Banco Central puede satisfacer esa demanda cancelando LELIQs. O sea, en principio, las LELIQs en sí no son un problema. La urgencia tiene que ver con la propia dinámica de que esta tasa de interés lleva a más emisión y esa emisión a su vez absorberá más LELIQs y esa es la bola de nieve que aparentemente tiene muy preocupado al presidente electo Milei. Ahora, hago esta advertencia, que es la pregunta que me estás haciendo. Así como es inviable dolarizar sin dólares, ¿no?, también es inviable rescatar LELIQs sin recursos, ¿no? Si la propuesta del próximo gobierno es a los bancos les voy a dar un título público a 5 años o a lo que sea, y con eso rescato las LELIQs y resuelvo la bola de nieve, bueno, hay que explicarle al que esté pensando esa idea que del otro lado de los bancos están los depósitos. O sea, las LELIQs son el espejo de los depósitos. Los depositantes colocan en un banco un plazo fijo, el banco no tiene a quién prestarle, porque la economía está muy deprimida y porque además son tantas las regulaciones que hoy los bancos no tienen a quién prestarle, entonces no tienen más remedio que volver al Banco Central y depositar esos pesos a una tasa de interés que es la tasa de las LELIQs. Si el gobierno lo único que tiene para ofrecer, después de estos anuncios y los viajes a Estados Unidos y demás, es voy a canjear LELIQs por un título público, eso es lo mismo que el plan Bonex. Y para los que son muy jóvenes en el auditorio, hay otros que no lo son, pero para los que son muy jóvenes en el auditorio, ese fue el intento de resolver la última hiperinflación en Argentina, el primer intento, que fue justamente cortar los pasivos que tenía el Banco Central en ese momento, eran encajes indisponibles, y la contracara de esos encajes eran los depósitos, entonces el depositante creía que tenía un depósito a plazo fijo a 30 días, y de un día para el otro le dijeron, no, usted no tiene un depósito a 30 días, tiene un título público a 10 años que vale la quinta parte de lo que valía su depósito. Espero que eso no sea la solución, ¿no? Si esa es la solución, el punto de arranque va a ser muy malo. Entonces, así como decimos, sin dólares no podés dolarizar, sin recursos de algún lado no podés rescatar las LELIQs, porque es una parte del problema más grande que es el patrimonio del Banco Central. Y sin estabilidad, Julio, no hay crecimiento, aunque es condición necesaria pero no suficiente. Se habló mucho del milagro peruano, ¿no? De hecho, Perú fue el líder en términos de crecimiento en las primeras 2 décadas de este siglo, pero hoy, tanto Perú como América Latina están en una encrucijada y acá el rol del Banco Central es fundamental. ¿Cómo ves este desafío en materia de crecimiento? Eran 3 países que crecían muy fuerte: República Dominicana, Panamá y Perú. República Dominicana y Panamá siguen creciendo a tasas bien altas. O sea, no es toda América Latina. A nosotros nos ha afectado mucho, creo, la situación política. Esta idea la hemos mantenido. O sea, cuando conversaba con comunistas en Nueva York, Londres, confiaban
nuestro déficit fiscal es controlado, la deuda sobre el producto es la más baja de la región, o sea, esas cosas ayudan. El tipo de cambio ha sido bastante estable en el siglo, tenemos la inflación más baja de la región, incluso bajo Ecuador, que está dolarizado, pero la parte política está afectando el crecimiento, está de inversión, y tuvimos el 21 elección de un presidente muy radical, que dio a la mayor fuga de capital de la historia. 8% del producto salió de ese momento, ¿no? Si la gente quería sacar sus inversiones, era difícil que quisiera poner nueva. Pues diría que es básicamente eso, y creo que lo que comenté en la primera pregunta, creo que este impulso de reformas que fueron fuertes en los 90s, en Perú, en Chile, incluso antes. Incluso en Chile ya había democracia en los 90s, pero tuvieron 3 presidentes bastante buenos que mantuvieron el modelo económico. Y creo que eso se ha perdido en gran parte de la región, ¿no? Y no es sorprender realmente que el crecimiento sea más bajo. Cuando veo las cifras de Asia frente a América Latina en 1970, América tiene 2 veces y media Asia. Ahora Asia es 2.5 veces América Latina. Eso le muestra realmente la divergencia de crecimiento que hemos tenido, ¿no? América Latina cada vez se ve más marginal. Ningún país de Sudamérica está integrado en las cadenas de valor comercial, ni Brasil, ni Argentina. México sí está integrado, algo Costa Rica tímidamente, pero realmente no hay ningún país de la región de Sudamérica que esté integrado en absoluto, ¿no? Y eso muestra un poco la tragedia frente a Asia, ¿no? Julio mencionó varias veces la palabra reforma y déficit fiscal, vos también lo mencionaste. Opinión, la madre de todas las batallas del problema económico de Argentina tiene que ver con un gasto público excesivo e ineficiente, creo que insostenible, que si bien se ha ido licuando, ¿no?, como producto de esta inflación, sigue siendo un elefante que hay que atacar. El presidente electo Javier Milei dijo: no hay plata, se vienen recortes, privatizaciones. ¿Qué harías con el gasto público? ¿Estás de acuerdo con que hay que recortar? ¿Por dónde empezarías? ¿Shock o gradualismo? A ver, Argentina se quedó sin crédito. Entonces es obvio que no puede gastar más de lo que recauda. Y la consecuencia de eso es el impuesto inflacionario. Pero como expliqué antes, como se fue achicando mucho la base imponible del impuesto inflacionario, para financiar este tamaño del Estado, la tasa de inflación tendría que ser cada vez mayor. Y tendría que ser hoy día, para conseguir el financiamiento para el déficit, tendría que andar por los 600%, y obviamente eso es inviable desde el punto de vista social, ¿no? Entonces no hay otro camino, guste o no guste, que ordenar las cuentas fiscales. Y creo que Milei tiene un mandato muy potente en ese sentido. Como bien decía Julio hace un rato, no estamos muy seguros de los detalles, ¿no? Y el diablo está en los detalles. Y la otra cuestión es que por más vocación política, por más voluntad que tenga Milei de llevar adelante este ajuste, va a tener que convencer en una república con un parlamento muy fragmentado, va a tener que convencer a los distintos partidos políticos de avanzar en ese plan. Entonces, lo primero va a ser ver cuál es ese plan y por dónde va a pasar la motosierra, para usar la expresión que le gusta a Milei, ¿no? Como me decía alguien que me paró en la calle el otro día, me decía: todos queremos la motosierra hasta que nos pasa muy cerquita del brazo, ¿no? Entonces, cuidado también con ese mandato de la sociedad que se ve en las encuestas, ¿no? ¿A usted le parece que es muy grande el Estado? Sí, 85% dicen que sí. ¿A usted le parece que hay que ajustar el gasto público? 92% dice que sí. Ahora, cuando empezás a abrir, ¿usted cree que habría que bajar las jubilaciones? No. ¿Usted cree que habría que bajar los salarios públicos? No. ¿Usted cree que habría que eliminar los subsidios? No. El 60% dice que no. Lo que creo es que hay que bajar el gasto de la política. Bueno, cuidado con ese simplismo de campaña que ha tenido Milei, porque el gasto de la política no mueve el amperímetro, ¿no? Entonces, Milei empezó diciendo que tenía que bajar 15 puntos del gasto, y cuando alguien le preguntó, bueno, más o menos cuáles son los capítulos, yo me tomé el trabajo de sumar
esos capítulos y no llegaba a 15 puntos. O sea, él quería sacarle 15 puntos a algo que era 9 puntos. O sea, obviamente que eso no es solamente inviable socialmente, es inviable técnicamente, ¿no? La pregunta es si va a poder en el primer año ordenar lo que hace falta, que son 5 puntos, ¿no? Y ahí tendremos que ver cuál es el programa. Hay una buena noticia, y la buena noticia es que sin hacer nada hay casi 2 de esos puntos que se pueden lograr solos. ¿Por qué digo esto? Porque no habiendo sequía este año y habiendo una mejor cosecha, eso va a implicar una recaudación más importante de las retenciones a las exportaciones, y también teniendo en cuenta lo que ya se corrigió de subsidios para más de la mitad de los hogares que pagan la tarifa plena. Eso recién se hizo en agosto de este año, entonces el año que viene van a ser 12 meses contra 5 meses de este año de no subsidiar a la mitad de la población. Entonces, Milei sin hacer nada ya tiene 2 puntos adentro, que es un avance. El asunto es los otros 3 puntos, porque con los otros 3 puntos va a tener que ir al hueso en algún capítulo, que puede ser el gasto en capital, la inversión pública, que puede ser las transferencias a las provincias, que puede ser las jubilaciones, que puede ser las empresas públicas y que puede ser el mantenimiento del Estado. No hay mucha tela para cortar, lamentablemente, y ahí va a depender de la capacidad que él tenga para definir un plan. Sería bueno saber quién va a ser el secretario de Hacienda, por ejemplo, cuánto se va a involucrar él, y va a tener que explicarle a la sociedad el camino crítico para llegar a ese equilibrio fiscal, ¿no? Él tiene capacidad, sin ninguna duda, de comunicación, y lo ha demostrado, viniendo desde el llano y ganando la presidencia. Bueno, ahora va a tener que usar toda esa capacidad para explicarle a la sociedad de qué manera va a cumplir con el mandato que él interpreta que le dio la sociedad, sin que haya más heridos que beneficiados. Y eso es un desafío enorme. Fernando Enrique Cardoso decía, gobernar es explicar, ¿no? Bueno, ahora viene esta parte. Una cosa es hacer campaña y criticar a medio mundo y aprovechar el hartazgo que hay con la clase política. Otra cosa muy diferente es tomar las riendas y explicar cómo vamos a ir de A a B, cuál va a ser el camino crítico, quién va a sufrir en el interín. Y creo que va a tener que tener además la capacidad de elegir la secuencia. Esto no es tanto shock o gradualismo, ¿no? Creo que esa es una discusión que confunde un poco, porque, a ver, en nuestro gobierno fuimos absolutamente shock en lo que pudimos, que fue la parte cambiaria y monetaria, y graduales en la parte fiscal porque no teníamos la mayoría en el Congreso, ¿no? Creo que lo importante acá va a ser la secuencia de Milei, no solamente que acierte en el qué, sino la secuencia, porque la secuencia implica en cada momento pelearse con alguien, ¿no? Y yo creo que no puede pelearse con todos al mismo tiempo. Entonces va a tener que elegir las batallas que pueda ganar, que le vayan dando secuencialmente más credibilidad para que los argentinos vean que este es un camino viable y que no es un experimento más, ¿no? Dijiste comunicar, la importancia de hablar, de dialogar, de generar ese espacio con la sociedad, y respecto al rol del Banco Central es muy importante la comunicación, ¿no? ¿Cómo es esa política de comunicación a través del Banco Central de Perú? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacen? No, buscamos siempre influir expectativas de una forma u otra. Eso que es una tarea más concreta. Realmente él ha sido ministro de Economía y presidente del Banco Central. Tiene una tarea única: precios estables, inflación. Entonces, al tener una tarea única es más fácil centrarse en esa tarea única. Segundo, no tenemos como un ministro de Economía está lidiando con gobernadores, congresistas, presión de gremios, etc. Entonces es una tarea más sencilla. Y comunicar lo que queremos también es más sencillo, porque el mandato único es inflación. Entonces es diferente a un ministro que sí tiene la tarea mucho más complicada, ¿no? Pero respecto a las metas de inflación. No vamos a ver, nosotros competimos con el dólar. Entonces lo que hemos buscado enfatizar siempre es que nuestra inflación debe ser como la de Estados Unidos.
y la meta de inflación que tenemos 2 más menos 1. Ahora, hemos desde el comienzo permitido que la gente use soles o dólares cuando quiera. Y todavía uno puede ir a un cajero automático y sacar dólares de su cuenta en soles si lo desea, o tener cuenta en dólares sin ningún problema. Ningún exportador tiene ni siquiera que traer los dólares al país, puede dejarlo fuera si quiere. Entonces hay una libertad completa para operar otras monedas, ¿no? Y eso sí creo que es importante. Pero el saber que nos interesa que usen los soles, y para que usen los soles tienen que tener una inflación similar a Estados Unidos, es bastante importante, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir cerrando, y creo que tengo lugar para preguntas. Julio, enormes desafíos para toda la región y como bien se planteó acá, para Argentina más aún con este viento de cambio que se viene. ¿Qué reflexión final podés dejarnos a los argentinos sobre esto, sobre la situación económica, política a nivel de la región y también de lo que ves en nuestro país? Él citó a Cardoso, voy a citar a Mujica, decía, creo algo así como argentinos quieran ser un poco más, creo que fue la frase que utilizó, ¿no? Y yo creo que están abiertas las posibilidades para que la inflación de Argentina sea como el resto de la región, excepto Venezuela, obviamente, no nadie va a querer. O sea, lo han hecho otros, han con una situación igual de difícil, con distorsiones mayores en mercado de bienes. Recuerda usted lo que dejó Allende al momento de entrar subsidios enormes. Si alguien mayor fue a Chile, el 7-3, etcétera, iban al hotel 5 estrellas, le costaba $2, $1, una cosa así impresionante, ¿no? Y todos han tenido, Uruguay, Brasil han tenido inflaciones altas, Perú ha tenido hiperinflación. Entonces es una tarea que tiene que hacerse y debe hacerse. No va a retomar el crecimiento de Argentina a no ser que ordene sus finanzas. Parte del deterioro en la posición relativa a Argentina sea que la macro le ha afectado, ciertamente, ¿no? Gracias, Julio. Alfonso, ¿por sí o por no? ¿Sos optimista con el futuro de Argentina? Siempre soy optimista con el futuro de Argentina y de Tucumán, a pesar de que la realidad a veces nos demuestra lo contrario, pero sí, por supuesto que sí. No hay que hacer mucho esfuerzo para ser optimista porque están dadas, no digo las condiciones, pero por lo menos las precondiciones para que volvamos a una cultura del trabajo, para que volvamos a una cultura del ahorro, una cultura del diálogo, para que ordenemos las instituciones, entre ellas, por supuesto, la moneda, que es tan importante, porque todo lo otro está, ¿no? Veíamos en la exposición anterior, no sé si está todavía el embajador de India, cómo nos explicaba como un atributo a la diversidad. Nosotros somos una sociedad muy diversa, pero al mismo tiempo no tenemos ninguno de los conflictos que tienen las sociedades diversas, ¿no? Tenemos un idioma, tenemos una cultura más o menos homogénea, tenemos una convivencia entre pocas religiones, tenemos muchas cosas en común y tenemos recursos naturales y una ubicación geográfica que hoy también es una ventaja, ¿no? Estar lejos de los lugares donde hay conflictos bélicos y de los lugares donde hay bastantes problemas y tener nosotros la posibilidad de venderle a esas regiones más desarrolladas los productos que sabemos producir y producimos bien, ¿no? Hoy yo le contaba a Julio que la provincia de Tucumán es el principal exportador de limones del mundo, ¿no? Más allá de la buena o mala cosecha, sigue siendo eso, ¿no? Entonces, tenemos todas las posibilidades, absolutamente todas las posibilidades. Lo que tenemos que hacer es ordenarnos un poquito a nivel de la dirigencia, no solamente la dirigencia política, sino también la dirigencia sindical, empresarial, los intelectuales, ¿no? Y también conseguir la paciencia de la sociedad que va a hacer falta para atravesar estos momentos tan difíciles, ¿no? Eso es un desafío en la era de las redes sociales, y no solamente para Argentina, sino para todo el mundo, ¿no? La opinión pública cambia muy rápido y hay un riesgo de cansancio de la reforma, ¿no? Pero es un camino que hay que atravesar. Ya que estamos citando tantos políticos iberoamericanos, me gustaría cerrar con una cita de Felipe González, que le contaba hoy a algunos de los chicos que están allá al fondo. Felipe González, en un encuentro hace poco, le preguntaron, presidente, ¿cuál es la reforma de la cual usted se siente más orgulloso mientras fue
presidente de España, bueno, y referente de España durante tantos años, fue uno de los arquitectos del ingreso a la Unión monetaria y demás, ¿no? Y para sorpresa de los que estábamos en la reunión dijo, la reforma que más me enorgullece es la del sistema de salud. Y nos explicó brevemente, no era una genialidad la reforma en sí, pero lo que explicó fue la dimensión política de ese ejercicio de reforma, que fue, él contó, yo acababa de ganar las elecciones, tenía mayoría en el Parlamento, tenía un mandato de reformar el sistema de salud, porque eso es lo que habíamos discutido en la campaña, podía tener la reforma a medida de Felipe González, pero yo sabía que la reforma a medida de España necesitaba una negociación con la oposición. Y entonces dijo, perdí el tiempo de la negociación y estuve durante 9 meses para asegurarme que la reforma que saliera no fuera la reforma de Felipe González, sino que fuera la reforma de España. Y esa misma reforma sobrevivió durante 40 años. Entonces yo estoy convencido de que ese es realmente el único camino, ¿no? Y que ya sea del polo de la izquierda o del polo de la derecha, si no hay consenso, si no hay un mínimo de acuerdo respecto de políticas de Estado, cualquier cosa que haga Milei después va a fracasar porque va a venir otro y va a hacer exactamente lo contrario, ¿no? Entonces la gran responsabilidad que tiene la dirigencia política y que tenemos nosotros desde la oposición es acompañar lo que esté bien y rechazar lo que creamos que no está bien. Y desde ese lugar yo creo que se puede llegar a un espacio de centro donde podamos darle a los argentinos esa posibilidad. Yo cuando era ministro, en los primeros meses me encontraba con empresarios que me decían qué bueno lo que están haciendo, qué sé yo, pero no me animo todavía a invertir porque ¿quién me garantiza que dentro de 4 años no vuelven los otros, ¿no? Y a mí eso me frustraba mucho, me daba mucha bronca, pero al final tuvo razón el que me decía eso, ¿no? Entonces no me puedo enojar con la realidad. Pero lo que sí es muy importante que sepamos que es un camino largo y que es un camino que necesariamente requiere el diálogo, ¿no? Milei va a tener que reconfigurar muchísimo su manera de relacionarse con el resto de la política, porque hasta ahora ha sido insultando de manera espantosa a cada uno que tuvo enfrente, ¿no? Con eso no se construye ánimo común y no se construye una salida dialoguista, y no se establecen reformas estructurales que se mantengan a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que el desafío es de todos, creo que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, cada uno de su lugar, pero la aventura de ser argentino es fascinante. Tampoco, además, quiero que se vayan mis hijos a buscar la aventura en otro lugar, así que sí, soy optimista por convicción y también por elección. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a hacer un par de preguntas. ¿Alguien que quiera consultar allá? Al señor presidente del Banco Central en Perú y al doctor Parcay. Señor presidente, ¿ha sufrido embates políticos o judiciales a lo largo de su gestión para destituirlo? Y a Prager la pregunta tiene que ver con los bonos provinciales. ¿Tenemos riesgo de que en las provincias empiecen a emitir bonos para suplir las dificultades que tenemos en este momento con el peso argentino? Perdón. No, prácticamente no, muy sutiles en todo caso, que ni le prestó importancia. No es Estados Unidos. Trump ha atacado a Powell fuertemente en sus 2 últimos años. Y Powell decía, bueno, cualquier persona puede aguantar 2 años, pero de 4 no hubiera aguantado. Y has pasado mucho con presidente del FED en Estados Unidos, ¿eh? Lyndon Johnson tiró a uno contra la pared. Y mientras nuestros muchachos mueren en Vietnam, usted quiere subir la tasa de interés. Nixon con su bebé florido. Y bueno, la historia es larga, pero no he tenido presiones, felizmente. Gracias. Respecto a la pregunta es sobre las finanzas provinciales, imagino, ¿no? Las finanzas provinciales estaban más o menos en buena salud, a diferencia de la nación. Siempre hablamos de la nación, así que es buena la pregunta de las finanzas provinciales. Hasta mediados de este año, y una combinación de, en parte la inflación, en parte la recesión,
pero sobre todo el plan Platita, mal conocido, bien llamado, pero mal conocido como plan Platita, en el que Massa redujo fuertemente los impuestos en plena campaña electoral. No sé si ustedes saben, pero las reglas de la política le ponen límites muy estrechos de financiamiento a los partidos políticos. Bueno, Massa juntó 2 billones de pesos para su campaña, regalando recursos que no tiene y dejándole el problema al que viene, que no es solamente Milei, sino también los gobernadores provinciales. Ya lo han visto a Kicillof, que se embandera detrás de no pagar deudas, ahora pidiendo autorización para endeudarse, porque no tiene para pagar el aguinaldo, y hay varios gobernadores a los que les está pasando lo mismo, ¿no? Esa irresponsabilidad de Massa creo que nos va a acompañar durante buena parte del año que viene, porque los impuestos que bajó Massa son impuestos que se coparticipan, entonces la mitad que iba a las provincias ya no va a ir más a las provincias. Yo creo que la primera presión que va a tener Milei es pedirle un resarcimiento, le van a pedir las provincias alguna compensación por las medidas que tomó Massa, ¿no? Y ustedes estarán pensando, bueno, lógicamente Milei dirá, es un problema de Massa. No, lamentablemente es un problema de Milei porque él lo aprobó en el Congreso, ¿no? Y nosotros le advertimos en ese momento que era una irresponsabilidad, y Milei con el cuento de la libertad carajo y todo eso, quiero bajar impuestos, ¿no? Y apoyó el plan Platita de Massa, que hoy le genera un problema a las provincias. Entonces, gracias por la pregunta, porque no es un problema, es un problemón. Y es casi, diría, la primera urgencia política que va a tener que atender Milei. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando nosotros asumimos en el 2015, no fue Massa el que nos dejó ese regalo, fue la mismísima Corte Suprema de Justicia, que durante años hizo silencio mientras Cristina Fernández de Kirchner se llevaba los recursos de las provincias, y una semana antes de la entrega del poder se acordó de que esos recursos eran de las provincias. Y eso le impuso al gobierno de Cambiemos una cuenta inmensa, que a lo largo de los 4 años fueron 18.000 millones de dólares, que dejó de percibir el Estado Nacional para devolverle a las provincias. Se viene esta discusión. Y por supuesto que esto tampoco se resolvería con la dolarización, ¿no? Nosotros tuvimos problemas fiscales de las provincias durante la convertibilidad, y las provincias emitían su propia moneda, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, ¿no? Entonces, esto que usted pregunta es central para ver los primeros pasos de Milei. Hoy se comentaba que iba a tener prontamente una reunión con los gobernadores. Aparentemente hoy hubo una reunión de gobernadores peronistas a la que cayó Guillermo Francos, pero es un tema muy importante y hace a la consistencia fiscal de lo que yo explicaba antes. Yo les expliqué que para ir al hueso y para conseguir ese ajuste fiscal que propone Milei, va a tener que afectar a la clase media, va a tener que afectar a los jubilados, va a tener que afectar a los empleados estatales, va a tener que afectar a las provincias. En el caso de las provincias arranca con este problema, ¿no? Entonces, si en su concepción tenía pensado eliminar las transferencias discrecionales a las provincias, que aclaro, no me parece una mala idea, el punto de partida es mucho más difícil por este regalo, este cáliz envenenado que le dejó Massa. Yo creo que es muy importante que no nos olvidemos el descalabro que dejó Massa, sin duda el peor ministro de Economía de la historia, y que accionemos todo lo que haya que accionar en los distintos juzgados para que tenga que explicar ante la justicia, ¿no? Porque no tengo ninguna duda de que incumplió una lista larguísima de deberes de funcionarios públicos, ¿no? Y volviendo a la pregunta de antes, si Argentina tiene futuro, sin justicia no tiene futuro, lo dijo antes Elisa y sin, como lo dice Milei, el que la hace la paga. Si no tenemos ese criterio y si los políticos que se llevan los recursos no tienen que rendir cuentas ante la justicia, entonces tampoco tenemos futuro, ¿no? Esta es una discusión central para los primeros días del próximo gobierno.
Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos.